Pues vamos a por la 10ª etapa, nos llevará a Villalba. Villalba. Hoy son 24, ¿no? Poco a poco. Hola amigos, salimos de Abadín en una mañana parecida a la de la etapa anterior, dormida entre el tejido de las sábanas blancas de la niebla. Todo lo contrario a los peregrinos, que madrugan sin falta como un reloj suizo para continuar la hazaña de ir descubriendo cada palmo de camino mientras lo recorren. Nosotros lo haremos además con una energía extra, ya que se suma a nuestros pasos Lorenzo, un albaceteño rebosante de ánimo que imprime al ritmo una marcha más. Vamos transitando estos primeros compases de etapa que nos dirigen por el valle fluvial del río Anjo, entre robles y castaños. Delante Andrés y Melody, padre e hija con los que ya tuvimos la oportunidad de cruzarnos en la etapa anterior y que comparten esta bonita experiencia del camino en familia. Las señales nos hacen descender para cruzar el caudal del río por un agradecido puente de madera ubicado dentro de un precioso marco natural. El Anjo es un pequeño afluente del Miño, este último que sigue su curso por la Ribera Sacra y posteriormente hace frontera con la vecina Portugal hasta su salida al Atlántico. Puede que el tramo más exigente, teniendo en cuenta el perfil de la etapa, sea este, que se inicia tras el río Anjo. Superada la pista acolchada de hierba, conectamos con una de asfalto, que deambula por el lugar de Ponterrochal, para posteriormente hacerlo por el denominado Os Castros, ambos de la parroquia de Cambia. La niebla apenas deja que estos núcleos rurales lleguen a manifestarse, así que nosotros continuamos el trayecto sin apenas pararnos. Rebasaremos sin darnos cuenta otro lugar más, el de Asprazas. Y tras un carril forestal jalonados por eucaliptos, el camino nos irá acercando, ya en descenso, a la conocida autovía del Cantábrico A8. Cruzaremos esta infraestructura para situarnos por momentos en las tierras de Asparedes, lugar en el que los peregrinos pueden encontrar cobijo en el albergue Osistral. Después, el itinerario continúa por una bonita senda para descender a la depresión conformada por el río Arnela. Bordillazo o algo. Salvaremos este curso de agua por un puente asfaltado para metros más tarde enfrentarnos de nuevo a la 8. Pero en esta ocasión lo haremos por un paso inferior. Justo después nos internamos en la arteria principal del pequeño pueblo de Castromayor, que atravesamos rápidamente para luego incorporarnos a un carril de zahorra delimitada por parcelas de pastos. Por aquí advertiremos la presencia de un cruceiro, en cuya base puede leerse su posible año de fabricación, 1878, y la familia que financió su construcción, Antonio Ares y hermanos. En la cruz destacan los extremos decorados en flor. Continuamos avanzando por los campos de esta agradable comarca rural, conocida como Aterrachá, la llanura más extensa de toda Galicia, cuyos dominios pertenecen a la Reserva de la Biosfera Terras do Miño. Tras un nuevo paso inferior de la A8, llegamos al lugar de Martiñán, núcleo urbano que la Nacional 634 atraviesa sin contemplaciones. En este sitio podréis encontrar un bar para avituallaros, en caso necesario. Dejamos atrás estas viviendas por un carril hacia el suroeste, que muy pronto llegará a Pontevella de Martiñán, el puente del siglo XVII que salva al rego do Batán. Desde su plataforma no podemos ver los 3 arcos que lo sustentan, 2 de medio punto y 1 apuntado, pero sí se aprecian los tajamares angulados que servían para cortar la corriente de agua y así desviar la presión de la misma por los flancos. Este puente sigue cumpliendo hoy día la función con la que se construyó antaño, es decir, facilitar el paso del río por el camino real que provenía de Mondoñedo.
era para tontos. Era para gente que no tiene ni idea. Son numerosos los peregrinos que hoy estamos encontrando a nuestro paso. Señal de que llevamos un buen ritmo, quizá más acelerado de lo normal. Y es que la animosa conversación de nuestro compañero Lorenzo y el perfil bastante asequible de la etapa reman a favor. Robles, pinos, eucaliptos y castaños nos llevan sin dilación hasta el siguiente paso fluvial, el del arroyo Rego dos Muiños, donde han colocado una losa de piedra para, cuando en casos como el que hoy acontece, el hundimiento del trazado se encharca con las crecidas. Tras este pequeño arroyo continuamos por un intervalo de ascenso en el que la niebla ya parece disiparse de los alrededores. Esto nos permite visualizar los cercanos núcleos de casas de lugares como Amamua y Acibeiro, ya en la parroquia de Goiriz. Por aquí, los cercados ganaderos se suceden entre bellos tramos emboscados, y lo mejor que podemos hacer es dejarnos llevar y disfrutarlos. El siguiente lugar a transitar son los dominios de Ver, donde, valga la redundancia, podemos ver un bonito cruceiro que se planta a orillas del camino. Se trata de una obra del siglo XX creada por Manuel Seoane, nombre perteneciente a la cuarta generación de una familia de canteranos. Tiene un fuste que exhibe elementos de la Pasión y en su cruz latina de remates en flor aparece la imagen de un Cristo crucificado por una de las caras y en la otra una talla de una piedad. A continuación, dejamos atrás las parcelas y casas dispersas de Ver para dirigirnos al Rego das Touzas, siguiente curso de agua que atraviesa estos páramos y que se identifica bien por medio de la formación de una charca. Luego encaramos un intervalo ascendente, alternando la espesura de los bosques con los ingredientes rurales, jalonados de cuando en cuando por muretes hechos a base de planchas de piedra. Esto nos irá aproximando al lugar de Ocampo do Cristo, sitio que posee varios hitos de interés monumental, como este cruceiro levantado en 1803. Junto a él se ubica la capilla de San Roque y Fátima, aunque lamentablemente no hemos conseguido sacar imágenes. Sí obtenemos en cambio documentos gráficos de, por un lado, la iglesia de Santiago de Goiriz, ubicada al otro lado de la Nacional 634. El templo, que se construyó en el siglo XVI, aunque posteriormente se reformó en el XVIII, daba refugio a los que cometían delitos, lugar en el que las autoridades de la ley no tenían potestad para realizar las detenciones. A la espalda de la iglesia se encuentra el pintoresco cementerio gótico de Goiriz, del siglo XVI, con espectaculares pináculos rematados por cruces clásicas y declarado monumento histórico artístico. El complejo sufrió reformas en el siglo XVIII y una ampliación en el XX. Reanudamos la marcha siguiendo la Nacional 634 hacia el oeste, hasta que escasos metros más tarde, la señalización nos libra de ella. El patrón paisajístico que nos espera en estos últimos kilómetros antes de llegar a Vilalba ya no presenta los frondosos tramos emboscados previos, aunque sí más que decentes ejemplares de castaños y robles dispersos, regalándonos buenas dosis de sombra. Los campos continúan su incansable aparcelamiento destinado a la agricultura y ganadería, mientras que poco a poco se van dejando ver más infraestructuras urbanísticas. Además de algún que otro cruceiro, como este, conocido con el nombre de As Coruxeiras. Liñare, As Casas Novas y A Casilla serán lugares que rebasaremos hasta dar con el parque empresarial Vilalba Sete Pontes, el prolegómeno de nuestro final de etapa. Tomaremos un paso a nivel peatonal para salvar la carretera LU 861 y continuar hasta Vilalba por el denominado Camiño Campo Redondo. Al final llegamos a la hora del almuerzo, pero para seros sinceros,
A pesar de ser una etapa corta en kilómetros y de perfiles generosos, llegamos fundidos. Ahora a reponer fuerzas como se merece y a buscar los alojamientos para soltar las mochilas, pues para la sobremesa hemos pensado andar un poco más para conocer el paseo fluvial del río Magdalena. Llegaremos allí tomando la carretera Lupe 6513 hacia el oeste, descendiendo luego por el puente de la Magdalena, una obra de aspecto muy medieval, al menos así lo expresa su factura de sillería y arcos apuntados. Después, solo tenemos que dejarnos llevar por estas infraestructuras que acompañan el curso del río, entre pasarelas, puentes, viejos molinos y todo ello salpicado de numerosas obras de arte. Es el Paseo dos Soños, donde la cultura se manifiesta en un precioso marco natural. ¿De adobe o de...? No, de... Estas obras están dedicadas a escritores y artistas ilustres de la zona y están hechas a base de metal y piedra. Podremos encontrar esculturas a cada 100 metros, hecho por el que reciben el sobrenombre de hectómetros literarios. La ruta comprende un total de 3 kilómetros, de los que abarcaremos poco más de 2, pero suficientes para llevarnos un grato recuerdo. Sin duda, un entorno lleno de buena energía en el que soltar las piernas y disfrutar de todos sus alicientes. También hay pequeñas presas con pasarelas que nos hacen flotar sobre la propia masa de agua. Entre los distintos molinos harineros que pueden apreciarse a lo largo de este recorrido, el de Rañego es el que mejor se conserva, ya que fue rehabilitado en el año 2002. Contiguo a este edificio se encuentra un bonito cruceiro de fábrica moderna. De regreso a la urbe, vamos a pasar por la Plaza Coronel Pena y por calles con simpáticos toldos de punto crochet para dirigirnos al único hito que se conserva de una antigua fortaleza. Nos referimos a la Torre de los Andrade, cuyo símbolo familiar se representaba mediante la talla de un jabalí. La estructura corresponde a la de una torre del homenaje del siglo XV, aunque los orígenes de la fortificación a la que pertenecía eran del siglo XI. Hoy forma parte del complejo hostelero Parador de los Condes de Vilalba. Cerca de la torre se alza la iglesia de Santa María, templo del siglo XIX construido sobre otro de orígenes románicos. Finalmente, nos acercamos a una talla del artista Acuña, representando a una pareja que va de romería, ella embarazada, portando una imagen de San Ramón, al que implora un buen nacimiento. Por nuestra parte, nosotros le seguiremos implorando a Santiago para que continúe regalándonos un buen camino. Hasta la próxima.